práctico a continuación. Pues allí sí vamos a tener entonces las 3, 4 horas de clase que están previstas. Estamos 3 horas, 3 horas y media, veremos, ¿no? Pero en la primera parte no, porque en la primera parte vamos a dar solamente teórico, porque tiene que ver con todos los contenidos que hacen en esta asignatura que tienen que ver más con calidad que con control estadístico de proceso. Es decir, es fundamento teórico y no tiene una parte práctica que la acompañe. Luego, cuando empecemos con las herramientas de control estadístico de proceso, sí, lógicamente, allí va a empezar el desarrollo del práctico. Entonces, para tratar de rebobinar, tomar todo y empezar de nuevo, la asignatura es control estadístico de procesos. Pero es la única asignatura específica dentro de las asignaturas que son obligatorias de la estructura de la carrera, que está vinculada directamente con los sistemas de gestión de calidad y los sistemas de mejora continua. Y si bien no es una de las materias medular de la carrera de ingeniería química, que ya sabemos que las materias que diferencian al ingeniero químico de los demás ingenieros o de los licenciados en química son la ingeniería de reacciones químicas, las operaciones unitarias, aquello que hace al diseño de equipos de la industria química. Si bien no es una materia entonces medular de la carrera, es una materia que tiene una fuerte aplicación en el campo laboral y profesional. Muchos de ustedes se van a abocar seguramente a trabajar dentro de las organizaciones y de las empresas en los sistemas de gestión de calidad, en el control estadístico de procesos y en el aseguramiento de la calidad de los procedimientos y los procesos. Eso significa que esta información y esta formación que ustedes van a ver en esta materia les va a ser muy útil en el ejercicio profesional. Son pocos los ingenieros, desgraciadamente, que terminan haciendo diseño de plantas industriales, y más porque en nuestros países en muchos casos se compran las plantas llave en mano. Y es más la selección de equipos lo que hacemos que realmente el diseño. Más allá que nosotros tengamos carreras que se estructuran mucho al diseño y al cálculo de equipos. Entonces, estas actividades del campo profesional, como la gestión ambiental o la gestión de la calidad, terminan siendo un campo de ejercicio profesional importante para el ingeniero químico, más allá que no esté en sus contenidos medulares del diseño de equipo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ustedes pueden sacar provecho, pueden entusiasmarse o no con la materia, pero además el mecanismo nuestro de dictado apunta a que ustedes trabajen con un método de casos y que la evaluación tenga que ver también con la resolución de casos de ingeniería abiertos, es decir, algunos propuestos por la cátedra que pueden tener distintos resultados y otros propuestos por ustedes. Les voy a compartir el aula virtual para que vean todo lo que van a tener disponible en el momento que efectivamente puedan acceder a ella. Y bueno, si me quieren hacer consulta vía chat, hagan, pero después de eso voy a explicar claramente cómo sería el mecanismo entonces ya de la posibilidad de la aprobación directa para la regularidad, que siempre suele ser algunos de los aspectos de más interés de los alumnos en los primeros días de clase, ¿no? Voy a compartir la pantalla exclusivamente para mostrar el aula virtual. Supongo que ahí se está viendo bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, aquí en los avisos yo simplemente le había avisado que el horario era a las 18 horas de inicio, excepto hoy a las 18:15. Tienen un link para el acceso directo a las clases teóricas en esta parte general. Ahí les vamos a agregar un link también para el acceso directo a las clases prácticas, de tal manera que ustedes sepan que empezamos con las clases teóricas
y ya avanzado el cuatrimestre, luego del break, van a entrar al link de las clases prácticas. Aquí también tienen la planificación de la cátedra y el programa, así ustedes tienen la posibilidad de conocer el programa desde el primer día. Cuando uno ve las encuestas, siempre hay una parte que pregunta, ¿usted conocía el programa y cómo era la materia de entrada? Y bueno, muchas veces, si bien eso suele estar, a veces en los apuntes, suele explicar el primer día de clase, cuando es presencial, la posibilidad de la virtualidad es que en el aula ustedes lo tengan siempre allí disponible para consultarlo. La planificación es la misma planificación que aprueba el Consejo Departamental cada año para el dictado de la materia. Es decir, que empieza por las competencias que pretende que nosotros le aportemos a los alumnos. Y de ahí en más, todos los aspectos vinculados al manejo de la cátedra. Están también allí los correos electrónicos míos y de la ingeniera Romina Gallego, que es la responsable de los trabajos prácticos. Yo soy el ingeniero Marcelo Tabela, entiendo que probablemente aparezca en pantalla, pero está allí también toda la información. Luego hay una sección del material de apoyo y está el material de apoyo básico, o sea, un apunte teórico, una guía de trabajos prácticos y las dos presentaciones en PowerPoint de las clases que yo dicto. Aquí están en PDF, pero son las presentaciones de PowerPoint de las clases que yo dicto en la parte teórica. A continuación, hay dos libros de consulta. En realidad, ustedes pueden ver en la planificación mayor cantidad de bibliografía recomendada. Y esa bibliografía que está puesta en la planificación es la que está disponible en la biblioteca de la facultad. O sea, no son libros cualquiera, sino que además son los disponibles en la facultad. Sucede que hoy uno podría tener disponible mucho más bibliografía buscando por internet, y a veces muchos libros se pueden bajar, por ejemplo, o partes del libro. En el propio Google Book, que es un buscador de libros que tiene Google, uno podría bajar capítulos o partes del libro. Yo aproveché y bajé un par de libritos y se los colgué. Son libros de consulta. Todo lo que nosotros damos en clase está en los apuntes. Por otro lado, si ustedes me lo piden, yo les voy a habilitar al que quiera grabar las clases. No las vamos a grabar nosotros porque colgarlas del aula virtual implica también cierto peso, y si no hay que linkearla a un Drive o linkearlas a un YouTube, y mi intención no es que estén dando vueltas así, porque todos los años nosotros solemos cambiar algunos aspectos de lo que damos. ¿Por qué? Porque como trabajamos con normas y las normas se suelen actualizar, mucha información que un año damos, a lo mejor al año siguiente cambió. Entonces, alguien que rinde la materia que la cursó hace 3, 4 años atrás, para venir a rendirla probablemente tenga que estar actualizado. Entonces, no queremos que anden dando vuelta videos y que después queden años siguientes con información que puede estar desactualizada. Entonces, sí, pero el que lo quiera grabar, yo no tengo ningún problema, me lo solicita, lo autorizo a grabar la clase y graba todo lo que quiere. ¿Está claro? Luego de estos dos libros que tienen, pero repito, en los apuntes está todo lo que damos. Igual tienen dos libros aquí, uno que es un clásico, que es el Hitoshi Kume, de control estadístico de proceso, y un libro del Instituto de Normalización Uruguayo, de Normas Técnicas Uruguayo, que tiene muchas herramientas más aparte de las que damos, pero también están las que damos, bastante sencillamente explicadas, pero que puede ser otro librito interesante de consulta para ustedes. Son de consulta. No es que nosotros digamos, ustedes deben regirse por estos libros. Significa que pueden profundizar lo que damos en el teórico, lo que está en los apuntes, lo que está en las guías de práctico, buscando en estos libros. La asignatura se evalúa
con 2 trabajos integradores grupales. Como está puesto aquí, en el primer trabajo se agrupan 3 herramientas de las 7 herramientas de control estadístico de procesos que vamos a ver. Esas primeras 3 herramientas que se agrupan implican un trabajo para presentar en donde sobre un mismo caso ustedes las tienen que aplicar. Los trabajos se hacen de manera grupal en grupos hasta 4 alumnos. En general son grupos de 3 o 4 alumnos los que se conforman. Por allí puede ser que algunos hayan empezado y desistan y quede algún grupo reducido a 2, pero en general trabajamos con grupos de 3 o 4 alumnos. El máximo es 4. Son 2 trabajos a lo largo del cuatrimestre. El primer trabajo, como ya dije, agrupa las primeras 3 herramientas, las integra, y tienen los 2 trabajos, a su vez, 2 secciones, 2 partes. Una primera parte que es un caso aportado por la cátedra, para que ustedes apliquen esas herramientas, y una segunda parte que es un caso aportado por el grupo. Por eso decimos que son problemas de ingeniería abiertos, porque ustedes mismos van a proponer el caso, la organización, la empresa, en donde van a aplicar esas primeras 3 herramientas. Luego, esto por supuesto después vamos a habilitar en el aula para que ustedes puedan subir los trabajos que realicen. Luego, antes de fin de año, van a presentar un segundo trabajo. El segundo trabajo integrador integra las herramientas 4, 5, 6 y 7, las últimas 4 herramientas. El mismo grupo que presentó el primer trabajo, mismo grupo tal como quedó constituido para todo el cuatrimestre, va a presentar un segundo trabajo que va a tener la misma mecánica. Una primera parte con un caso aportado por la cátedra y una segunda parte con un caso aportado por cada grupo. ¿Cómo sería la evaluación entonces? Dejo de compartir esta pantalla. Esto es lo que tenemos hasta hoy en el aula virtual y es lo que ustedes van a tener disponible en cuanto podamos resolver este pequeño detalle técnico. A esto se le va a enriquecer seguramente con las posibilidades de los avisos y los foros para hacer consultas. Se va a enriquecer con el link de las clases prácticas, como no empieza ya las clases prácticas, sino que empiezan después de unas 3 o 4 clases teóricas completas, por lo tanto hay un tiempito todavía para poderlo subir. Y se va a enriquecer más adelante, cuando ya tengamos la fecha de los trabajos, con habilitar entonces la posibilidad de subir los trabajos, habilitar las actividades para estos trabajos integradores. Dejo de compartir. ¿Hasta allí alguna pregunta? Ahí dice Elena que no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O todos estamos tan como Elena? Entonces, si es así, continuamos. Bien, ¿cómo se evalúa entonces? Como son trabajos, no son parciales, se evalúa de manera conceptual. Paula, sí, dale, Paula, te escucho, habilítate nomás. No, profe, disculpe, levante la mano sin querer. Ah, Está todo bueno, claro. bueno, listo, ok. Como son trabajos, no son parciales, nosotros no estamos calificando estos trabajos de manera numérica. Se califican de manera conceptual, con un concepto. ¿Sí? Un trabajo regular, un trabajo bueno, un trabajo muy bueno, un trabajo excelente. Los trabajos que se presentan al menos deben ser buenos, deben ser aceptables para poder regularizar. Es decir, no es que yo junté 4 cosas, presenté un trabajo y cumplí con la formalidad de presentar algo que es un desastre,
que no trae el caso propuesto por el grupo, que no cumple con los requisitos mínimos, y entonces regularizo. No, debe tener un estándar mínimo, por lo menos cumpliendo con las premisas. Si después hay errores conceptuales y demás, bueno, no será un trabajo muy bueno ni excelente, pero sí va a ser un trabajo bueno, aceptable, que va a haber superado el estándar como para decir, bueno, este alumno, este grupo, está en condiciones de ser alumno regular. La única exigencia para la regularidad es la presentación de ambos trabajos con un piso de estándar aceptable para un estudiante de cuarto año. El segundo aspecto, que es la posibilidad de la aprobación directa de la materia, que creo que es lo de interés de muchos, es estos trabajos, si en el promedio de ambos trabajos el concepto es muy bueno, es decir, estamos superando un 7, estamos superando un 8, es un concepto muy bueno, el promedio de ambos trabajos, porque puede haber una calificación, bueno, este trabajo está muy bueno, pero vamos a ponerle un muy bueno más. Y en el otro, este está muy bueno, pero bien, en el promedio estamos en condiciones de decir que estamos superando un muy bueno en promedio, estamos en un muy bueno en promedio. Esto implicaría una calificación por arriba de 7, y esto implicaría ya el cierre de una nota para la actividad práctica que habilitaría a rendir un coloquio teórico. El coloquio teórico es un coloquio que se toma de manera grupal, es decir, rinden los 4 integrantes del grupo, en donde las preguntas son conceptuales y se evalúa también la parte teórica que no está en los trabajos prácticos, es decir, estas primeras 3, 4, 5 clases de teoría pura que vamos a dar. Esto entra en la evaluación y también en el coloquio, más los aspectos conceptuales de la parte de la materia que tiene que ver con el control estadístico de procesos, con las herramientas del control estadístico de procesos. Son 3 o 4 preguntas a cada uno de los integrantes del grupo. Es decir, que un coloquio tiene una extensión de entre 15 y 20 minutos, no mucho más que eso. Aquellos que responden esas preguntas adecuadamente porque tienen los conceptos claros, porque han repasado la primera parte teórica, están en condiciones de aprobar de manera directa la materia. Tenemos en los coloquios un rendimiento superior al 60% de los alumnos. Es decir, casi la mayoría de los que van al coloquio aprueban. Pero no es todos los casos. En general, si hay errores conceptuales en el coloquio, lógicamente no puede darse la materia por aprobada. La posibilidad de recuperatorio es del coloquio. ¿Cómo funcionaría? Y aquellos alumnos de aquellos grupos que están en condiciones de rendir coloquio, que en este caso sí, generalmente también, casi todos los grupos, un 70% de los grupos aproximadamente van a coloquio, porque así es un porcentaje menor los que quedan solamente regulares, son los que realmente no se preocuparon, porque esta materia tiene la particularidad que uno realmente puede resolverla en el cuatrimestre. Si le presta un poco de atención, la puede resolver en el cuatrimestre. Lo que sucede entonces es que si uno va al coloquio y la fecha del coloquio por X motivo no se puede presentar, es decir, supongamos un grupo tiene 4, se presentan 3 de los integrantes a rendir el coloquio y hay uno que tuvo un problema por lo que fuera, un problema de salud, un problema de un inconveniente o lo que fuese, un inconveniente tecnológico, lo que fuese, y no se pudo presentar al coloquio, o va al coloquio y no le va bien en el coloquio, en el primer turno de examen, la primera fecha del primer turno de examen,
nosotros repetimos el coloquio como recuperatorio para aquellos alumnos. ¿Está claro? Entonces, el coloquio tiene un recuperatorio para los alumnos que puedan promover. Los trabajos, como son trabajos grupales, no tienen esa posibilidad de recuperatorio. La posibilidad es que si uno hace un primer trabajo un poco más flojo y ponerse las pilas para el segundo trabajo, hacerlo mejor, para que el promedio supere ese muy bueno que nosotros esperamos y que lo deja en condiciones de ir a coloquio. ¿Está? Hemos agregado esta posibilidad de recuperar el coloquio porque efectivamente había situaciones en donde había alumnos que por cualquier otra causa externa a ellos se les hacía imposible rendirlo ese día. Y entonces no se presentaban el coloquio y perdían a lo mejor 2 trabajos excelentes prácticos que habían hecho. Y perdían esa posibilidad de la aprobación directa. Entonces hemos generado la instancia de recuperatorio del coloquio en el primer turno de examen. ¿Está? La materia tiene un porcentaje de aprobado. No sé, Romina, vos que calculaste para el informe de este año, no lo pude leer todavía. ¿En qué porcentaje está del año pasado, que fue virtual, que fue distinto que otros años? Sí, más o menos un 70%, un 65, 70% de los alumnos. El año pasado eran 95 los inscritos. Y a coloquio fueron como 60 y pico, creo. Y sí, se acuerda que tuvimos dos días que separarlo porque era mucha la cantidad de gente Sí, el año que pasado tuvimos fue para los récord. coloquios. 95 inscritos el año pasado. Este año creo que son 64. El año pasado Sí. fue récord completamente fuera de lo normal. Creo que muchos aprovecharon la virtualidad para reciclarse de aquellos alumnos que habían dejado de cursar ya hace algunos años. Creo que también debe haber acá algunos que están recursando, seguramente, aprovechando la posibilidad de aprobar de manera directa la materia. Y después el coloquio también lo debe aprobar también más de la mitad, como un 60-70%, 80%. Sí, es poca la gente, digamos, porque al tener la posibilidad del recuperatorio, eh, de la mayoría que pasan al coloquio, la mayoría también Termina hace probándolo. en directo, sí. Claro. Bueno, ok. Ese es el mecanismo. Si alguien tiene alguna duda, me parece lo más coherente que la trate de evacuar ahora. Porque después eso está escrito y queda en el aula virtual y lo van a tener disponible ahí como ya les mostré. Por lo tanto, ustedes bajando la planificación, ahí tienen el mecanismo. ¿Cómo se hace para la aprobación directa? ¿Cómo se hace para regularizar? Está allí. Pero a veces una cosa es lo que está escrito y lo que uno quiera consultar. Entonces, si alguien tiene una duda, les recomiendo que aprovechemos esta instancia para consultar. Marcelo, si me permite, yo quisiera comentarle a los chicos que si bien es una materia que tiene muchas posibilidades de promocionarla, y si bien no es medular de la carrera, sí es una materia a la que le tienen que prestar su atención, digamos, y disponer de todos los recursos, porque como cualquier materia, tiene sus instancias prácticas y sus instancias teóricas, y bueno, que no revisten tal vez gran complejidad, pero sí, digamos, tienen que hacerle un seguimiento y un estudio, porque a veces se piensa que porque son trabajos prácticos, nada más se puede pasar, digamos, fácilmente. No estamos diciendo que sea, que revista mucha complejidad, pero sí debe estudiarse. Debe estudiarse, seguirse la guía de trabajos prácticos y tener bien en claro la parte conceptual para cuando se rinde el teórico, cuando se rinde en el coloquio el teórico. A lo que me refiero es que reviste de toda la importancia como cualquier materia, a pesar de que tiene la posibilidad de una aprobación directa, y que bueno, que eso simplifica un poco las cosas en algunos aspectos. Pero bueno, después cuando la materia, en el caso que se regularice, si hay que rendir el final, se rinde primero la parte práctica y después la parte teórica.
digamos, tiene exactamente la misma modalidad cuando se rinde el final que cualquiera de las otras materias. Eso Igual era yo, simplemente. yo creo que está muy bien la aclaración de Romina, porque el tema de la materia esta es que, si bien no es tan complejo la posibilidad de aprobarla de manera directa, sin los conceptos teóricos es imposible también resolver la parte de los trabajos prácticos. Claramente, muchos de los problemas que se observan en los trabajos presentados son errores conceptuales. Y los errores conceptuales llevan al rechazo del trabajo, a una calificación mala en el trabajo. Más allá del coloquio, ¿no? Sin el concepto teórico generalmente eso se desnuda en el trabajo, ¿no? Los errores conceptuales. Y el otro punto es que es una oportunidad de aprobarla de manera directa, porque después el día que ustedes la tienen que rendir, termina siendo más complejo. Aprobar teórico, práctico primero, y después pasar el teórico y aprobar el teórico, el examen teórico ahí ya no es como un coloquio. Son media hora, 45 minutos, frente a frente, cara a cara con el profesor, y antes tienen que haber resuelto el práctico. Por lo tanto, es un examen que en total tiene una extensión como de entre 2 horas y media, 3 horas. No es sencillo, y ahí sí tenemos, de los que van a rendir, también un porcentaje de bochazo como del 50%. Es decir, una materia que uno podría, si le presta atención, aprobarla de manera directa, con simplemente participando, preocupándose durante el cursado, se puede transformar en una materia compleja que, si uno además deja pasar algún tiempo para rendirla, se encuentra con que se han modificado los temas que se dictan y la complejidad se va haciendo mayor. Entonces, la recomendación es: pónganle las pilas, aprovechen la oportunidad y traten de aprobar, que es lo que nosotros más queremos, que ustedes demuestren su conocimiento mientras están cursando. Un poco la filosofía que tuvo la Universidad Tecnológica originalmente, ¿no? Que el alumno no fuera autodidacta, sino que aprendiera mientras iba trabajando y cursando. Bien, última pregunta de nuevo. Si hay alguna duda, el que no habla ahora, pues calla para siempre, dice el dicho. Pero no es así, pero de todos modos, si hay alguna pregunta, prefiero que me la realicen ahora, porque ya vamos a entrar ahora a dar clase. Ustedes creían que era todo joda, toda presentación nomás. Y no, no es así. Ahora empezamos a dar clase. ¿Ninguna duda? ¿Están seguros? Bueno, vamos derecho entonces a la materia. Yo les dije que esta materia tiene un fuerte condimento de calidad, de gestión de calidad y de calidad. Y las herramientas para el control estadístico del proceso, en definitiva, lo que está en el programa, y es lo que nosotros vamos a ver, son los que se denominan las herramientas para la calidad. Y las herramientas para la calidad son en general 14 herramientas, de las cuales nosotros vamos a ver solo las 7 primeras, denominadas las herramientas tradicionales para la calidad. El que quiera ver más herramientas va a tener que hacer la maestría, el posgrado, porque en el posgrado sí, yo estoy a cargo también del módulo de herramientas para la mejora de los procesos, y en estos momentos debemos estar dando 24, 25 herramientas, ¿no? Aquí vamos a ver solamente las 7 primeras, que son las que planteó un académico japonés de la Universidad de Tokio, el doctor Kaoru Ishikawa. Esas herramientas son las que nosotros vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre. Pero antes de eso, como justamente estas herramientas de control estadístico de proceso son las herramientas de la calidad, tenemos que empezar a hablar un poco de calidad. Entonces tenemos varias unidades que apuntan a hablar de calidad. Y lo primero que tendríamos que ver es el concepto de calidad.
¿Qué entendemos? ¿Qué se entiende por calidad? Y allí, en el apunte tienen varias definiciones, pero allí yo siempre me tomo un tiempo para ver, repasando y recordando, y para que ustedes entiendan un poco la evolución, cómo fue cambiando ese concepto a través de los años. Y cómo termina siendo otra vez una espiral, un círculo, donde luego de muchos años se volvió al concepto original. Entonces, es un poco de historia, esa historia de la producción, de la calidad, del desarrollo, de la producción del mundo, esa historia que de algún modo planteó Alvin Toffler cuando hablaba de las tres olas, de las terceras olas en el desarrollo de la humanidad. Una primera ola que es cuando el hombre pudo dominar las cosechas y las siembras, y ese hombre que era nómade pasó a ser sedentario y a radicarse en un lugar para poder cosechar su siembra. Una segunda ola, que es a la que nosotros vamos a hacer más hincapié, que es la revolución industrial. Cuando el hombre manejó la producción industrial, industrializó sus procesos productivos, y en esa segunda ola del manejo de la máquina y de los procesos industriales que terminaron en su apogeo en la producción en serie, en esa segunda ola, el hombre que vivía en el campo empezó a emigrar hacia las ciudades y cambió la distribución de la población y se empezó a acumular más en las ciudades. Ya no necesitaba que hubiera tanta gente en el campo, porque más allá de esa producción agrícola extendida, teníamos que estar cerca del establecimiento fabril. Por lo tanto, se arruinó las ciudades. Y la tercera ola, Alvin Toffler le llamó la era del conocimiento, y ya en la década del 70 y del 80 ella predijo, bueno, era un sociólogo que a su vez se dedicaba justamente al análisis prospectivo, es decir, analizar qué podía pasar en un futuro, y ella predijo todo lo que estamos viviendo hoy. Él ya en aquella época, en la década del 80, ya predijo, fíjense, 40 años antes, que íbamos a dar a todas estas clases virtuales, el home office, el internet, porque todavía no estaba internet. Todo esto ya lo predijo, él le llamó la era de la información. Sorprendido, maravillado por el inicio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y que en aquel momento era poca cosa. Recién estaban empezando a aparecer los celulares, los más sencillitos. Había poca cosa, ¿no? Sin embargo, esto que él llamó así, después se transformó en lo que se denominó, lo dijo Peter Drucker, ya en la década del 90, terminando el siglo pasado, la era del conocimiento, que es algo que va mucho más allá de la información. Y ya lo vamos a retomar más adelante, porque esto ya es lo que comienza a pasar en este siglo. ¿Mm? La industria 4.0, el Internet de las cosas, las nuevas tecnologías, la tecnología digital, que nos lleva directamente a la era del conocimiento. Antes de esto, entonces, vamos a retrotraernos en lo que era la producción antes de la revolución industrial. La producción no era industrial, era artesanal. Artesanal significaba que quien elaboraba un producto tenía un contacto directo con aquel que lo adquiría, que lo usaba a posteriori, que lo iba a utilizar. Ese contacto directo hacía que el artesano siguiera trabajando hasta que el cliente, aquel que lo estaba adquiriendo y que lo iba a utilizar, estuviera satisfecho. Y en aquel momento surgió el concepto de que el cliente siempre tiene la razón
Ese era un concepto de la producción artesanal, en donde antes de la era industrial, los artesanos empezaron a buscar estándares para producir bajo la idea de que el cliente siempre tenía la razón. Esos estándares básicos para producir surgieron de la asociación de artesanos y se formaron los primeros, llamémosle, agremiaciones. Pero era un concepto distinto, porque eran emprendedores, eran productores artesanales, que se unían para defender su actividad y para, entre ellos mismos, transferirse ese conocimiento que adquirían. Este modelo artesanal tan desarrollado en el medioevo y que fue avanzando hasta el 1700 y pico, empezó a modificarse cuando aparecieron las primeras máquinas a vapor y las primeras líneas de producción, en donde aquel que era el dueño de la factoría, de la fábrica, contrataba a un empleado, un técnico, un artesano, que lo incorporaba en un engranaje productivo, en una línea de producción, para que hiciera específicamente lo que sabía hacer, ya fuera que se produjera alrededor de ese bien o que fuera entrar en una línea de producción, pero que hiciera una parte del producto. Luego, este dueño de la factoría comercializaba el producto terminado. Este sistema de producción industrial empezó a alejar a aquel que fabricaba de aquel que finalmente utilizaba el bien, de aquel que lo consumía. Fíjense que hasta el día de hoy sigue existiendo producción artesanal, ya cada vez en menos escala. Hasta hace unos años, las chicas cuando iban a hacer una fiesta de 15, compraban la tela y el vestido se lo hacía la modista. Ya queda muy poco de eso, pero sigue existiendo por allí. Mi primer traje me lo hizo un sastre, no fui y lo compré. Hoy ya casi no quedan sastres. Sin embargo, las pocas modistas que quedan siguen trabajando con aquel concepto artesanal. ¿Hasta cuándo trabajaba la modista? Hasta que el vestido le quedara perfecto a la niña que cumplía 15 años y su cliente estuviera satisfecho y le dijera, perfecto, está hermoso, y recién allí terminaba su tarea. Era satisfacer el cliente. Pero había un contacto directo entre aquel que lo producía y aquel que lo consumía. Fíjense que al iniciar la revolución industrial, aquel que lo produce, inclusive, no maneja todo el proceso de elaboración, solo la parte que le toca a él. Y tiene cero contacto con aquel que compra el producto y que lo consume. Este fenómeno se fue acentuando y se llegó al extremo en las líneas de producción continua con el concepto del Taylorismo y el Fordismo, que supongo que ustedes ya lo han visto, pero que vale la pena recordar. Taylor tomaba tan conceptualmente la idea de que el hombre era un engranaje de la línea de producción, que su mayor preocupación era contar los movimientos que hacía para una actividad, para reducir el número de movimientos y tomar el tiempo para minimizar los tiempos. Lo único que se estudiaba entonces como una manera de aumentar la productividad era el desvío de la mano de obra. ¿Cuánto estoy usando de mano de obra y cuánto realmente haría falta desde lo teórico para producir ese bien en cada una de las instancias dentro de mi línea de producción, de mi proceso productivo? Ese concepto es realmente viejo
No obstante, todavía uno encuentra que en algunos departamentos y algunas carreras de ingeniería sí sigue dando métodos y tiempo como un concepto claro. Ya no hay gente con un cronómetro tomando tiempos a la línea, en una línea de producción, porque la concepción cambió. A tal extremo llegó la idea con Henry Ford, que Ford decía de que él podía satisfacer sus clientes vendiéndole el Ford T del color que quisiera en tanto y en cuanto fuera negro, porque hacía todos los autos negros. ¿Por qué? Porque la pintura negra se notaban menos los detalles de pintura y se secaba más rápido. Entonces, en la medición del tiempo, si pintaba con negro, la producción iba a ser más rápida y entonces iba a producir más autos por día. Fíjense la devaluación que había de satisfacer el interés del cliente. Era mucho más importante aumentar la productividad desde el concepto de producir más con los mismos recursos, sobre todo con los mismos recursos humanos. Era tan importante eso que no importaba si el cliente solo pudiera optar por el auto de color negro. Ese concepto, que si bien fue muy revolucionario a principios del siglo pasado, es un concepto que efectivamente fue mutando en el tiempo. Los primeros problemas con que se encontró Henry Ford es que ya no comercializaba directamente él como fabricante sus vehículos, sino que tenía que nombrar representantes, hoy llamados concesionarias, en distintas partes de Estados Unidos y en los distintos países a donde exportaba sus autos. Ya no era la producción en pequeña escala, que a lo mejor hacía Renault en Francia o Fiat en Italia, sino la producción era en tal escala que ya la fábrica no vendía directamente sus productos, sino que lo hacía a través de un nuevo intermediario, que era el representante, que era la concesionaria, que tenía trato directo con el cliente. El problema es que el cliente, cuando tenía un inconveniente, reclamaba a la concesionaria. Y la concesionaria reclamaba a Ford. Y Ford se empezó a encontrar con una serie de reclamos sobre la calidad de sus productos. Lo primero que instrumentó fue lo que se denominó el final OK. Aunque le parezcan mentira, al día de hoy todas las terminales automotrices siguen haciendo lo que se denomina el final OK. El final OK es ensayar de manera general, uno por uno, los vehículos una vez terminados de fabricar. Ver cuántos detalles puede tener de no conformidades, si son importantes, si no lo son, cada uno de los vehículos que salen de la línea de producción. Y luego, como hay todo un proceso hasta que esos autos se distribuyen, las concesionarias hacen un chequeo final antes de la entrega también, para evitar lo que antes sucedía, no tanto años atrás, sino aquí en Argentina. Yo recuerdo a principios de la década del 90, compré mi primer 0 kilómetro, era muy común lo que le llamaban la mortandad infantil. Es decir, los problemas que uno tenía en el vehículo en las primeras semanas que lo compraba. Salía de la concesionaria y al día siguiente le estaba perdiendo líquido de freno. O sea, no existía ese concepto de un nuevo chequeo antes de entregarlo en la concesionaria. Pero bueno, en aquel momento Ford empezó a implementar lo que se denominó el final OK. Cuando empezó a controlar los vehículos al terminar la línea, se encontró que muchos de sus inconvenientes que encontraba al final de la línea se debían a partes que había comprado proveedores y que no habían sido controlados antes de incorporar a la línea de producción. Por lo tanto, Ford hizo un trabajo fantástico de unificación, de tener un solo
un solo plano de cada auto que hacía, tener un diseño completo con todos los planos y con las mismas tuercas y los mismos tornillos unificados y las mismas piezas en cada uno de los vehículos, que eso ya era un gran avance. Se encontró con que no controlaba la calidad de las materias primas y de los insumos que adquiría. Entonces le incorporó a ese final OK, que se ensayaba 100% los autos a la salida, el control de calidad de recepción. El concepto era controlar lo que me proveían aquellos que eran proveedores de la empresa, lo que me abastecían. Y claro, cuando la producción ya era muy alta, si yo estaba comprando un mismo tornillo y ese tornillo lo usaba en un montón de partes, o un mismo bulón o lo que fuera, el número de piezas era enorme. Entonces apareció un primer concepto, el concepto del muestreo estadístico. Y apareció lo que se denominó, y aunque le parezca mentira, se sigue dando, incluso hasta en la maestría en calidad, la idea de la inspección y ensayo. Es decir, ¿cómo tomo una muestra que sea representativa del total? Y hay unas tablitas, unos cuadritos, nosotros no lo vamos a ver acá, en donde uno determina el tamaño de esa muestra para que sea representativo de todas las piezas de esa partida que me provee mi proveedor. En definitiva, se empezó a hacer ensayos para bajar los costos de ese control de calidad. Ensayos por muestreo, muestreo estadístico. No, a ver, estaba bueno ensayar 100% el auto final, pero 100% cada tornillo que entraba no tenía sentido. Encima de mal, algunos de los ensayos son ensayos que no generan la destrucción de la pieza, pero hay otros ensayos que son destructivos. Para hacer el ensayo, supongamos que tiene que hacer un ensayo de tracción de un perno. Y tiene que ver si resiste a la tracción para que no se me rompa cuando esté funcionando el auto. Un ensayo de tracción es, con una mordaza, estirarlo hasta que se rompa. Es destructivo. Yo no voy a ensayar el 100% porque rompo todo. Entonces, debo tomar una muestra estadística. Y allí apareció entonces el concepto de muestreo estadístico. ¿Qué hacía entonces Ford? O final OK, 100% de control en la salida del vehículo antes de mandarlo a la concesionaria. Muestreo estadístico de los insumos, materias primas y partes que le entregaban, y hasta dispuso a hacer muestreos intermedios, controles de calidad internos. Muy bien. Esto, hasta el inicio de la Segunda Guerra, es lo que se denominó control de calidad. En inglés, en castellano, en las lenguas latinas, etc. Control de calidad. Controlar la calidad de manera tradicional, con inspección y ensayo. ¿Qué controlábamos? La calidad del producto. ¿Y qué es lo que controlábamos? ¿Qué controlábamos de esa calidad? El cumplimiento con una especificación técnica. Lo único que hacíamos era tomar una inspección y tomar un muestreo representativo, ensayar esos productos, ya sea por materias primas, insumos, productos intermedios o productos finales, si yo tengo una fábrica de tornillos justamente, o de bujes de goma, y hacer un control de que cumpla o no cumpla con mis especificaciones ese producto. El concepto de calidad entonces, hasta la Segunda Guerra, se basaba en aquellos bienes que cumplan con determinadas especificaciones.
si bien el concepto no está mal, es un concepto bastante incompleto, porque yo puedo comprar un bien que cumpla con una norma del código alimentario, supongamos quiero comprar papa frita, y me voy y compro una bolsa de papa frita, cumple con el código alimentario, cuando voy a comer las papas fritas son asquerosas. Y digo, ah, qué calidad, es una porquería, esto tiene gusto a cualquier cosa. ¿Mm? Entonces yo puedo cumplir con una especificación y sin embargo, esto no me asegura la calidad de mi producto. Hubo un cambio de concepto en el tiempo entonces. Avancemos. Llegó la Segunda Guerra y hubo dos aspectos que empezaron a hacerse fundamentales. Primero, las comunicaciones. Imagínense las comunicaciones en épocas de guerra, la importancia de mantener una excelente comunicaciones con mi frente de combate. Y el segundo problema, no se olviden que en aquella época fallaban permanentemente las comunicaciones. Y el segundo problema era la industria bélica, sobre todo en los Estados Unidos. Estados Unidos, durante todo el periodo de Segunda Guerra, tuvo un desarrollo fenomenal en la actividad industrial, pero de la industria bélica. Fabricó armamentos para todos los aliados, para ellos mismos y para venderles al mundo. Fue un gran negocio en la industria bélica y fue muchas veces un gran argumento que utilizó el propio Estados Unidos de trasfondo para otras pequeñas guerras que tuvo posteriores, ¿no? Vietnam, Corea, etc. Entonces, ese negocio que hizo en la Segunda Guerra de la industria bélica y ese desarrollo tan importante de la industria bélica, de las comunicaciones y de la aviación, llevaron a contemplar que la idea de un control de calidad final sobre un producto, donde a lo mejor una parte de los productos me salían defectuosos, era muy, muy pobre, porque yo no estaba pudiendo prevenir el defecto. El defecto se producía ya con el producto terminado. Entonces imagínense ustedes que el arma se trabara cuando fuera a disparar en el frente de batalla. Imagínense ustedes que la bomba no explotara después que la habían tirado ya del avión. Imagínense ustedes que fallara la comunicación, imagínense ustedes que fallara una pieza de un avión en vuelo. No podíamos tener un sistema de control de calidad que fuera reactivo, es decir, que reaccionara con el hecho consumado, con el inconveniente ya realizado, con el arma ya trabada. Porque cuando ya no disparó, lo mató el soldado del otro frente. Entonces, empezó a hacerse fuerte un concepto, una idea que ya venía desarrollando Stewart, especialistas en estadística, que eran norteamericanos y que lo habían empezado a utilizar su herramienta estadística a partir de desarrollar muestreos y demás, de en vez de controlar el producto, controlar el proceso. Analizar cómo variaba el proceso, controlar el proceso. Un proceso bajo control que fuera capaz de producir con la exigencia de calidad que tenía mi cliente, en principio iba a tener muy pocas posibilidades o probabilidades de tener productos defectuosos que no cumplieran con esa especificación. Y ahí nació lo que se denominó el control estadístico de procesos, con el fuerte desarrollo de las distintas cartas de control o gráficos de control, que es lo que nosotros vamos a ver luego más adelante en la segunda parte de la materia. Estamos entonces en la Segunda Guerra. La Segunda Guerra es una historia ya recontraconocida que la ganaron el bando aliado, británicos, franceses, buena parte de Europa y Norteamérica.
y luego se unieron otros países americanos como Canadá, Brasil y Argentina el último día ya cuando ya estaba bajada la persiana prácticamente, ¿no? Porque Argentina en ese momento era mucho más filo eje. El eje era, en su momento, la Italia de Mussolini, el mundo nazi alemán y Japón. Muy bien, esa guerra termina, como todo sistema bélico, con el triunfo de un grupo que impone sus condiciones a aquellos que han perdido la batalla, han perdido la guerra final. Por lo tanto, Estados Unidos, al terminar la guerra, se encuentra en una posición preponderante en un mundo en donde Europa está destruida y hay que reconstruir. Japón queda totalmente destruida, tan destruida hasta con bombas atómicas, totalmente destruida, que Japón era un polo industrial y además bélico, con una estructura militar muy fuerte en el oriente, y queda devastado, al igual que lo queda Europa. Y Estados Unidos se encuentra con que esa maquinaria industrial tan grande que había desarrollado en estos primeros 40, 50 años del siglo pasado, se encuentra sin clientes para sus productos. No hay guerra. Bueno, entonces empieza a inventar estas pequeñas confrontaciones para tener forma de darle de comer a su industria bélica. Su industria aérea la muta de aviación militar a aviación comercial, pero todo el resto de su producción, no solo el sector automotriz, sino toda su producción industrial, se encuentra sin clientes en una Europa devastada, en una parte de Europa que queda para otro de los aliados que gana la guerra, que es Rusia. No nos olvidemos que Rusia y Estados Unidos estaban aliados en esa guerra, junto con Gran Bretaña, y se quedan con muy buena parte de Europa, todo lo que queda bajo la barrera de hierro, con lo cual Estados Unidos no podía comercializar tampoco. Entonces, es una situación terrible para la industria norteamericana. Entonces, Estados Unidos, digamos, define como su política estratégica, ya que tuvo la posibilidad de imponer su moneda como moneda de reserva en el mundo, como política estratégica, ayudar a estos países que habían quedado devastados a reconstruirse. Y crea lo que se denomina el Plan Marshall para Europa, en donde le da créditos sumamente blandos a la Europa occidental para que se reconstruya. La misma Alemania y el resto de los países europeos se reconstruyen, vuelven a tener actividad económica y vuelven a poder ser clientes de la fabricación industrial del gran aparato industrial norteamericano. Toda Latinoamérica genera un foro de las Américas para poderle comercializar a su patio trasero y vuelve a tener destino su producción industrial. ¿Qué sucede en ese momento con Japón? Japón había quedado también destruido, devastado. Entonces lo que decide Estados Unidos, luego de hacer un acuerdo con lo que era el rey en aquel momento, que era el imperio, digamos, su majestad imperial japonesa, lo que decide es asistir a Japón, para que Japón pudiera también reconstruirse. Japón, antes de la guerra, tenía una interesante industria, y toda esa industria era de carácter estatal. Lo que consigue de algún modo Estados Unidos es reconstruir esa industria, empezar a promover también la industria privada, hacer privada industrias que eran también estatal. Y lo primero que encuentra como diagnóstico en Japón, Estados Unidos, es que
la expresión Made in Japan era en todo el mundo sinónimo de mala calidad. Mucho peor de lo que hoy sería un Made in China, ¿no? Realmente peor. Decir Made in Japón era sinónimo de productos de muy mala calidad. Entonces, lo primero que se le ocurre a Estados Unidos es: asistamos a Japón para que se desarrolle, vuelva a crecer, que tenga su actividad industrial, particularmente ayudándolo a que sus productos tengan mayor calidad. Entonces vamos a tener un socio estratégico en el Oriente, ya que tenemos geopolíticamente a Rusia, que Rusia además se suma a China, con una mirada maoísta, o sea, también comunista, y el socio estratégico nuestro debiera ser Japón, y tenemos que ayudarle, y su problema, que no le permite comercializar en esa región, a la cual nosotros tenemos poco acceso, es la baja calidad. ¿Cómo resolver la baja calidad? Lo primero que se le ocurre a Estados Unidos es enviar un equipo de expertos en calidad que eran norteamericanos a Japón. Entre esos expertos viajaron dos muy reconocidos. Pensemos que los expertos en calidad en aquel momento eran expertos en estadística, porque lo que primaba en el mundo era el control estadístico de la calidad. Eso es lo que había desarrollado Estados Unidos para la Segunda Guerra. Es parte de lo que nosotros vamos a ver en clase. Pero lo que primaba era la estadística. Por lo tanto, los expertos que mandó a Japón eran estadistas. Uno, Deming, y otro, Huram, los más destacados entre los que envió. Y ellos formaron una escuela, porque se encontraron en Japón con una tierra fértil, con una tierra en donde sus ideas, las que tenían Deming y Huram, podían florecer. Y formaron un equipo preparando y capacitando a profesores de la Universidad de Tokio, que luego se transformaron en los grandes promotores y propulsores de la calidad. Pero allá se produjo una confusión, porque cuando entraron a Japón de Huram, en Japón la palabra control y gestión es la misma palabra. Y los japoneses interpretaron control por gestión. Y gestión es un concepto mucho más amplio. Y eso en realidad le vino muy bien a los japoneses. Una serie de académicos japoneses, entre los cuales está Kaori Ishikawa, que va a ser sus herramientas las que nosotros vamos a centrar en nuestra clase, pero también está Taguchi, está el mismo Hitoshi Kume, y una serie de expertos japoneses fueron los que en aquella década del 50 y del 60 fueron tomando la posta de aquella idea embrionaria que trajeron Deming y Huram. Ahora, Deming propuso algo que al iniciarlo él, en Japón explotó. Deming propuso algo que se denomina el círculo de mejora continua o la rueda de mejora continua. Lo vamos a ver después con los PowerPoint. Pero en definitiva propuso un concepto distinto, un concepto nuevo, que sí ya no era control, era gestión. Por eso los japoneses, cuando los yanquis vinieron hablando en inglés, control de calidad, ellos lo interpretaron como gestión de calidad, porque la propuesta de Deming de un círculo de mejora, donde ya ingresaba también la planificación y la mejora, era gestión. Estos expertos crearon una asociación de ingenieros y académicos. Fíjense que tanto peleamos nosotros para que la academia trabaje articuladamente con la industria. Bueno, ellos lo hicieron en la década del 60.
ingenieros y académicos en calidad, profesores y expertos e ingenieros en calidad. Y crearon una asociación que publicaba una revista y que después empezó a publicar libros y que efectivamente fueron la herramienta que llevaron adelante y generaron el cambio terrible de los sistemas de producción japoneses. Y eso llevaron la calidad a tal nivel que empezaron a competir ya no solo con el resto de la industria de Oriente, sino que empezó a competir contra Occidente. Entonces las marcas japonesas de relojes empezaron a competir con los relojes suizos. Y las marcas de autos japoneses empezaron a entrar hasta en la industria norteamericana. Porque, por ejemplo, la empresa Toyota en la década del 60 y principio del 70 impuso un modelo de producción Toyota de autos, que después se transformó, lo vamos a ver más adelante, en lo que se denomina el Lean Manufacturing, la manufactura esbelta. Pero en aquel momento fue el método Toyota de producción. Incluso hay alguna película por allí donde llevan el método Toyota a Estados Unidos y los japoneses tratan de introducirlo con los operarios yanquis y se encuentran con este problema de idiosincrasia y de cultura. ¿Por qué fue tan fértil la idea de Deming en Japón? Porque en Japón el primer concepto que había de éxito era aquel que ingresaba a una empresa como aprendiz y se jubilaba como el gerente general. Nadie más exitoso que el que había estado 40, 50 años en una empresa. Es decir, que en Japón estaba internalizado los éxitos de la empresa a la cual esas personas pertenecían como éxitos propios. Su éxito era que a esa empresa le fuera bien. Por lo tanto, la persona ya no podía ser, como en Estados Unidos en el modelo fordiano, como lo que decía Taylor, un engranaje más de la línea de producción. Ya no era una máquina que ajustaba 3 tuercas en un punto de la línea de producción y que pasaba el auto y lo ajustaba 3 tuercas, pasaba el siguiente auto y ajustaba las mismas 3 tuercas, sino que era una persona con materia gris y capacidad para pensar y para aportar y para mejorar. Esas ideas rápidamente se expanden en Japón y el método Toyota fue como el paradigma. ¿Cómo hacían los japoneses para tener sus plantas limpias, impecables, sus máquinas mantenidas y sus líneas de producción produciendo justo a tiempo? Pero el inconveniente es que efectivamente el terrible desarrollo de la calidad de las industrias japonesas, por la década del 70, empiezan a generarle un problema a Europa. Europa se encuentra que ya los conflictos bélicos pasaron hace mucho, que la guerra terminó hace más de 20 años, más de 30 años en la década del 80, y que empiezan a encontrarse con un nuevo concepto de gestión de calidad, todavía no demasiado internalizado en Europa, un concepto que tenían los japoneses y que lo estaba empezando a tomar Estados Unidos y empezaba Europa a querer tomarlo. Una producción de alta calidad entonces en Japón y en otro, a poco en otro de los tigres de Oriente como Corea. Un mercado de la industria norteamericana al cual no tenía acceso y sin embargo le inundaba lo de productos a Europa. Entonces se compraban autos norteamericanos aparte de los europeos. Ya la competencia de los productos manufacturados y con valor agregado que tenían de Japón y de Estados Unidos estaban transformando cada vez más escuálida a la industria europea. Entonces, este modelo que le había funcionado también en Europa del financiamiento de los créditos Marshall
baratos, se había acabado porque Europa ya lo había pagado a los créditos y ya estaba recuperada. Y ya no podía permitir que le ingresaran los productos ahora, no solo los norteamericanos, sino también los asiáticos, de manera libre, con una capacidad de competir con los propios enorme. Europa entonces decide, primero que nada, formar una comunidad económica. No es la Unión Europea todavía, es la Comunidad Económica Europea. ¿Qué es la Comunidad Económica Europea? Una zona de libre mercado interno. El bajar reglas aduaneras entre los países europeos. Comercialicemos más fácilmente entre nosotros y que sea más difícil que nos ingresen los productos extra zona de la Comunidad Económica Europea. Un acuerdo aduanero. Estrategia muy buena. Para eso que quisimos hacer nosotros en el Mercosur, no nos funcionó tan bien, pero a ellos como estrategia les fue muy bien, sobre todo en ese momento histórico. Claro, si yo era italiano me salía más barato comprar el reloj suizo que comprar el reloj japonés o el reloj yanqui. Entonces me convenía seguir comprando el reloj suizo y esto entre todos los países de la Comunidad Económica Europea, un gran beneficio. Ese beneficio se frena en la Organización Mundial del Comercio que manejaba Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa lo que hacía era poner barreras arancelarias a los productos que no eran de la Comunidad Económica Europea. ¿Cómo hacemos nosotros en Argentina? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacía? Bueno, un producto que venía desde Estados Unidos tenía que pagar una tasa aduanera para entrar a Europa. Un producto, yo estaba en Italia, que yo lo traía desde Holanda, no pagaba esa tasa aduanera. Lo que nosotros hacemos en Mercosur, lo que hacemos con los autos brasileros, que son de la zona Mercosur y tienen como si fuera todo producción nacional, es decir, intrazona y no extrazona. Ese modelo tuvo un limitante, porque el manejo geopolítico seguía estando en manos de los norteamericanos. Los norteamericanos entonces empezaron a ver competencia con la producción japonesa. Ya no solo Japón le vendía a Oriente, estaba vendiendo a Occidente. Y segundo, se cerraba el mercado de la Comunidad Económica Europea. Entonces, en la Organización Mundial del Comercio se acordaron límites para esas barreras arancelarias. ¿Querés poner un arancel? No más de tanto por ciento. ¿Querés poner un límite a la barrera arancelaria? Y eso le permitía a Estados Unidos seguir ingresando sus productos y a Japón también. ¿Qué se le ocurre a los europeos? No sé quién tuvo la idea brillante, pero fue una salida excepcional. Si no podemos poner barreras arancelarias, pongamos barreras pararancelarias. Estamos hablando de geopolítica. ¿Cómo hago para frenar? Si ya no lo puedo frenar cobrándole un arancel muy alto, aduanero, póngale una exigencia técnica. Bueno, la exigencia técnica es que los productos deberían proveer de una empresa que tuviera sus sistemas de calidad certificados. Es decir, que tuviera un sistema de gestión de calidad que pudiera asegurarme la calidad. Y el concepto de gestión de calidad mutó entonces al concepto de garantía de calidad. Como consumidor europeo, quiero estar seguro que la calidad de los productos que entran vienen de empresas que me puedan garantizar esa calidad. Por lo tanto, ya no quiero el cumplimiento de una determinada norma del producto que me están exportando. Quiero que la empresa cumpla una norma de sistema de gestión. ¿Cómo fue la estrategia? Sumamente inteligente. Hay organismos de estandarización, de normalización internacionales. Había un organismo del cual eran socios
todos los países europeos, pero no era socio ni Estados Unidos ni Japón. Ese organismo era la ISO, el Organismo Internacional de Estandarización. Eso significa ISO. Y eran socios los europeos, pero no eran socios ni Estados Unidos ni Japón. Entonces dijo, bueno, hagamos un acuerdo. Le pidamos a ISO que genere una norma de sistema de gestión de calidad, que garantice la calidad en la producción que tienen esas empresas de estos países que están fuera de la Comunidad Económica Europea. Esa idea brillante le obligó a ISO a redactar su primera norma de sistema de gestión. Porque todos tenemos una confusión enorme. La ISO 9001 es una familia o una norma de una familia de normas, de todas las normas que ISO. La familia es la 9000, la 9001 es la norma certificable, después lo vamos a ver en detalle. Pero ISO venía haciendo un montón de normas de producto. Ante el pedido de sus socios, que eran todos de la Comunidad Económica Europea, hizo una norma de sistema de gestión. Y una familia de normas de sistema de gestión. Tomando de modelo una norma que ya había desarrollado la British Standard. La British Standard sería el organismo de normalización británico, como si fuera el IRAM británico. Ya tenía una norma de sistema de gestión. Entonces, ¿qué hizo con él? ¿Qué hizo? Lo copió. Prácticamente copió esa norma con algunos pequeños ajustes y acuerdos con todos los países y salió la primera versión en el año 1987 de la norma ISO Familia 9000. ¿Qué definió entonces después la Comunidad Económica Europea? Bueno, no hay ningún problema. Nosotros no vamos a subir la tasa de arancel aduanera para que los productos de esta zona de Europa ingresen a Europa. No lo vamos a subir. Pero si las empresas manufactureras no tienen certificado su sistema de gestión, no hay garantía de calidad en esos productos. Por lo tanto, no pueden ingresar por una cuestión de defensa del consumidor, por una cuestión del europeo, por una cuestión de inocuidad si son alimentos, etc., no pueden ingresar a la zona europea. Eso le sirvió 2 o 3 años a Europa y le permitió aumentar su desarrollo industrial en ese momento, hasta que Estados Unidos y Japón se hicieron socios de ISO y empezaron a implementar sistemas de gestión de calidad. Por lo tanto, en la década del 80 y el 90, todo estuvo impregnado por la idea de la garantía o el aseguramiento de la calidad. Habíamos empezado con calidad, era lo que satisfacía a nuestros clientes, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Habíamos seguido con calidad, es cumplir con una especificación. Y este debe tener este largo, este tornillo más o menos tantos milímetros. Seguimos con calidad, es cuando podemos controlar la calidad, controlando el proceso de manera estadística. Continuamos con, debemos tener un sistema que nos asegure la calidad de la gestión de mi planta manufacturera. Después esto se extendió a todo, ¿no? Para servicios, para lo que fuera. El tema es que cuando se empezó a extender al resto de los sectores de la organización, e incluso a organizaciones que no eran industriales, sino que prestaban servicio, empezó a plantearse, bueno, pero si nosotros tenemos un sistema que garantiza calidad,
en un sector de organización, por ejemplo, en la parte de producción, pero no lo tenemos en la parte de ventas o de atención a los clientes, vamos a tener los clientes enojados y no van a estar satisfechos. Entonces el concepto de calidad volvió hacia la satisfacción del cliente. Calidad, en definitiva, es satisfacer al cliente. Es aquellos productos, procesos, servicios, y además la definición apareció en las normas, ¿no? La definición apareció en las normas. Aquellos productos, servicios, sistemas de gestión que permitan satisfacer las necesidades explícitas, aquellas que están a la vista, que están indicadas, y también las implícitas, las que son obvias, que no se explicitan. Por ejemplo, si compro una taza para servir café, el agua no se debe caer de la taza, ¿no es cierto? No debe tener un hueco al fondo. No hace falta que esté explicitado, es obvio. Entonces, esa necesidad explícita e implícita de mis clientes. Todo esto, en definitiva, era el concepto nuevo de calidad. Pero como yo tenía que llevar ese concepto ya no solo del sector de producción, sino a todos los sectores de la organización, si aquel que hacía la distribución de los productos lo distribuía y cuando llegaba el cliente llegaba roto, el que hacía la logística, si aquel que hacía compras se demoraba en comprar o compraba mal, entonces se afectaba todo el sistema de calidad. Por lo tanto, la calidad ya no era de un sector, sino que era total. Así es que en la década del 90, todo llevó al concepto de calidad total, calidad en todos los sectores. Y apareció otro concepto que es el concepto del cliente interno. Así como yo debo satisfacer a mis clientes, también mis proveedores tienen que estar conformes, porque si ellos no están conformes, no se van a asociar para que tengamos objetivos comunes. Nos vamos a tirar todo para el mismo lado. Pero además mi gente, las que trabajan conmigo, debe sentirse satisfecha, porque si está insatisfecho, no va a internalizar el objetivo de la organización como un objetivo propio. Va a tratar de irse de la organización. Su conocimiento se va a perder. Por lo tanto, la satisfacción ya no es solo el cliente externo, sino también el cliente interno. Todos estos conceptos centraron la idea de la calidad como un concepto de calidad total. Y así nos agarró el siglo XXI. A principios del siglo XXI, y ya estamos terminando, chicos, porque ya estamos en el siglo XXI, la idea de la calidad total. Tanto fue la difusión del concepto de calidad total, que por ahí se perdió de vista cuál era el proceso principal de la organización. Así que en la versión del 2000 de las normas de la familia 9000, centraron el análisis a los procesos y lo centraron al proceso principal, que era el proceso que genera mayor valor agregado en mi organización. Yo tengo que atender toda la organización, pero mi principal atención debe estar en el proceso principal. En una industria manufacturera, el proceso principal es el proceso productivo. Todo lo demás hay que prestarle atención, pero tengo que centrar, priorizar mi atención en el proceso que me genera valor. Ese concepto, avanzado el siglo XXI, empezó a enriquecerse con otras ideas. ¿Por qué? Porque ya durante la década del 90 empezaron a salir otras normas de sistema de gestión. Entonces aparecieron las ISO 14000, por ejemplo, gestión ambiental. Después, como ISO no sacaba una norma para seguridad y salud ocupacional, hubo otra organización, OSHA, que sacó la familia 18000, que iba a ser la de ISO y que finalmente no salió, y que hoy ya sí es la 45000 de ISO sobre seguridad y salud ocupacional. Hubo una nueva norma de sistema de gestión. Claro, cada vez que se diseñaba una norma, se juntaban los expertos en el tema. Cuando íbamos a las empresas a principios de este siglo,
en la primera década, nos encontramos que teníamos que tener un grupo de expertos para llevar los sistemas de gestión ambiental, otro grupo de expertos para llevar los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, otro grupo de expertos para llevar los sistemas de gestión de calidad. Si se nos ocurría hacer gestión de riesgo, otro grupo para gestión de riesgo. Gestión energética, otro grupo para gestión energética. No había un sistema de gestión integral, global de la organización, sino que había todos grupitos separados, cada uno con su propio título, y a cada maestrito su cuadernito. Y esto terminó fraccionando la gestión de la organización. Por eso, a principios de este siglo, la discusión fue cómo integrar los sistemas de gestión. La gestión integrada de los distintos sistemas de normas. Resuelto en el año 2015, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y el otro problema, resuelto en el año 2018, era que, como había dicho Peter Drucker, estábamos en la era del conocimiento. La era del conocimiento era un intangible, era gestionar los intangibles. Las empresas digitales, las empresas tecnológicas, valen mucho más por su intangible que por sus bienes registrables. No vale por las computadoras que tiene Google. Su valor es mucho más alto por su conocimiento, por sus intangibles. Esto ya lo he visto en la Coca-Cola, ¿no? Muchos años atrás. El valor más alto que tenía era lo que más cuidaba, la fórmula de su refresco. Después cada una de las industrias que la fabrica la Coca-Cola en el mundo toma el refresco y lo diluye, pero la fórmula del refresco es única para que el sabor fuera siempre igual, que era el mayor intangible que tenía la Coca-Cola. Cualquier alimento, el mayor intangible es el sabor, y una bebida con más razón. Y vale mucho más por el intangible que por los bienes registrables, tanto los bienes financieros como los bienes físicos. Entonces, si es así, si hoy cualquiera de estas empresas, YouTube o lo que fuera, tiene un 95% de su valor es intangible, entonces tenemos que hacer algo para gestionar los intangibles. Esto se denominó la gestión del conocimiento. En la era del conocimiento, si lo más importante es el conocimiento, ¿cómo no vamos a tener un sistema para gestionarlo? Ya la ISO versión 2015 incorporó la gestión del conocimiento, la gestión de los talentos allí, pero de la misma manera que había incorporado la gestión del riesgo. Pero en el año 2018 salió ya una norma específica para gestión del conocimiento de la normalizadora ISO. Ya había algunas otras normas de organismos no internacionales, pero la ISO ya lo tomó como una norma internacional. En eso estamos hoy. La evolución del concepto de calidad, esto de satisfacer las necesidades intangibles y satisfacer las necesidades tanto explícitas como implícitas de nuestros clientes, y ya sea clientes internos y externos, esto de gestionar desde el contexto en que nos encontramos, que ya está incorporado también en la versión 2015 de la 9001, es decir, el análisis del contexto. Esto es la mirada de la definición de calidad actual. Pero pasó por todas esas instancias que vimos antes. Y mucho de lo que pasó sigue siendo válido, porque seguimos utilizando estándares que en muchos casos para productos son especificaciones técnicas. Por ejemplo, ni un código alimentario no puede tener especificaciones, por ejemplo, de la concentración de conservantes, de colorantes o lo que fuera. Y estos son valores numéricos. Seguimos teniendo especificaciones técnicas. Seguimos haciendo control estadístico de procesos. Seguimos haciendo sistemas de gestión para hacer aseguramiento o garantía de calidad. Pero ahora pensamos en la gestión integrada de las organizaciones. Ahora pensamos en la gestión de los conocimientos. Ahora pensamos en gestionar el valor del intangible.
Ahora pensamos en gestionar el riesgo de nuestros proyectos. Todo eso es lo que se incorporó en este siglo. Y todos los días vamos avanzando. Así como hoy le estoy nombrando una norma de gestión del conocimiento que no teníamos 2 años atrás, 3 años atrás. Bien, cortamos allí y ya en la próxima clase yo espero, primero, que tengamos el aula virtual disponible lo antes posible. Ya voy a escribirle a Macaño para ver qué pasa, pero bueno, y veo si la puedo poner disponible. Pero lo antes posible espero que la podamos tener disponible. De última, Romina, cuando la tengamos lista, le mandamos un WhatsApp a Emilio para que se lo envíe a los chicos, así ya puedan entrar y sepan que está todo disponible, tengan Bueno, acceso a todo lo que hemos hablado. Y ya la semana que viene vamos a empezar a las 6 de la tarde y con un PowerPoint. El primer PowerPoint, y va a ser menos un viejo vizcacha hablando y contando anécdotas, y va a ser más un PowerPoint. Menos historia y más presentación. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, adelante si tienen consultas para hacer. Sin timidez, sin miedos. Gracias, María Magdalena, pero lo mismo, les puede haber llamado la atención algo y parecerle que no lo conocían y que le pareció llamativo que hubiera este tipo de historias, ¿no? En realidad, sobre el desarrollo económico en el mundo. Y qué ligado que va a la calidad, ¿no? Profe, yo tengo una duda de, Santiago, dale. sí, de gestión del conocimiento, creo que dijo, digamos, esa sería la última actualización que tiene la norma. No, la norma de calidad en el 2015 ya contempló un capítulo, lo vamos a ver después cuando veamos cómo fue evolucionando la norma de gestión de calidad, que es la familia 9000, son las normas de gestión de calidad, cómo fueron evolucionando esa familia, pero en la última modificación de la 9000, que fue en el 2015, o sea, la familia 9000 del 2015, contempla como una exigencia de la norma hacer gestión del conocimiento. Pero no había una norma específica para la gestión del conocimiento, Santiago. ¿Entendés? La norma específica para la gestión del conocimiento salió en el 2018 recién. Es decir, lo único que pedía la norma, usted como organización, ¿cómo asegura que se mantenga el valor de sus intangibles? ¿Cómo gestiona el aprendizaje de la organización, el aprendizaje organizacional? ¿Cómo aumenta su capital intelectual? Eso es lo único que pedía. Mientras nosotros tuviéramos organizado algún sistema para eso, está bien. Cumplimos con la norma de gestión de calidad. Pero no podríamos certificar la norma específica de gestión del conocimiento que nos dice puntualmente qué tenemos que hacer. ¿Mm? La norma de gestión de calidad es como un paraguas general que tiene muchos conceptos, pero la norma específica, hay una norma específica para cada uno de estos aspectos. ¿Está? No sé si se entiende, Santiago. Lo que pasa es Sí. que antes normas de gestión había muy pocas, solo hablábamos de la 9000 y ahora normas de sistema de gestión hay, una para la inocuidad de los alimentos, otra para la seguridad y salud ocupacional, otra para la gestión ambiental, otra para la gestión energética, otra para la gestión de riego, otra para la gestión del conocimiento, y todos los días hay otras que ni sé, o sea, que van saliendo permanentemente. Hay una familia entera que vamos a ver que son para los sistemas de evaluación de conformidad, para la gestión de los sistemas de evaluación de conformidad. Es decir, que es impresionante cómo van sumándose normas de sistema de gestión. Por eso es también la importancia de lo que se hizo, lo que armó ISO en el año 2015, que vamos a ver que es un anexo de estructura de alta calidad. Es decir, todas las normas de sistema de gestión de lo que se les ocurra de aquí en adelante los socios de ISO van a tener que tener esta estructura, estos títulos, para que se puedan integrar con los demás sistemas. Y no para el grupito de expertos de ese tema que
lo manejen ellos hasta la terminología. No, van a tener que seguir una misma terminología, una misma estructura. Eso definió ISO en el 2015 también. Y eso fue muy importante como estrategia de integración. Entonces, Santiago, si me lo terminaste de entender con esto, Sí, sí, me quedó claro. Y otra duda que me salió ahora. dale, dale, sí, Santiago. No, supongo que la materia se basa en normas ISO. ¿Solo en normas ISO se basa la No, materia? no, Ah, no. bien. De todo lo que hablamos hoy, Eso, ¿cuánto hablamos de normas ISO? bien, al La, la último, ul- bien. la última parte, bueno, pensá que esto es lo mismo. Vamos a ver las ISO No, 9000, la familia 9000 y nada más. Y normas ISO, ya les dije, hay miles. No confundir norma ISO con norma de calidad. Norma de gestión de calidad son la familia 9000. Y eso es la única que vamos a ver, y vamos a ver un pedacito de esa. Después tienen una materia ustedes al año siguiente con el ingeniero Miro Polsky, que se llama gestión integrada, donde ahí van a integrar por lo menos 3 normas de gestión. ¿Está? sí. Seguramente muchas otras dudas y cosas van a surgir a medida que vayamos avanzando en las clases. Y se va a clarificar un poco más esto. Pero no pensemos que nosotros acá estamos haciendo un experto en normas ISO, ni siquiera ISO 9000. Lo que me interesa es que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Después, si quieren ser auditores, van a tener que hacerse un curso. Si quieren, ya hay formaciones específicas para cada uno de los aspectos. Implementadores van a tener que ponerse a trabajar con algún consultor que implemente, etcétera. Pero tienen que saber de qué estamos hablando. Porque mañana están en una organización y le dicen, señor, tenemos una auditoría de revalidación de la certificación que tenemos y no sabemos de qué están hablando. Ni sabemos qué nos van a venir a preguntar. Entonces, eso es lo que tienen que saber un ingeniero. Pero vamos a ver un montón de otras cosas, particularmente las 7 herramientas que planteó Kaoru Ishikawa para el control estadístico de procesos, que es la segunda parte de la materia, la que tiene práctico. Muy bien, Santiago, por animarte a preguntar. Eso quiero que pregunten. A veces la virtualidad es difícil cortar la clase, ¿no es cierto? Porque uno está dando y no está viendo todos los chats en el momento y demás, entonces es difícil. Pero cuando se da esa instancia de, bueno, ya está, ahora quedamos con la pantalla nomás. Se acabó la presentación de PowerPoint, que por ahí es más difícil, porque yo cuando hago la presentación de PowerPoint, estoy viendo yo el PowerPoint, no le veo la cara a ustedes y no veo ni siquiera quién me pregunta nada. Entonces, esta instancia en donde yo en la virtualidad les puedo parar la pelota y decir, muchachos, pregunten, quiero que la aprovechen, que pregunten. ¿Estamos? Que no desaprovechen la instancia, que pregunten. Nada de lo que pregunten va a ser una tontera. Todo va a estar bien. Porque toda duda que haya hay que evacuarla. Profe, Sí, Estefano. una pregunta. ¿Una empresa tiene que adherirse necesariamente a un solo sistema de gestión de la calidad o puede adherirse a varios? Mira, hay algunos otros sistemas muy específicos de gestión de calidad. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la ISO 14001 es un sistema de gestión, no de calidad ambiental. ¿Tá? O sea, uno podría certificar, porque en realidad uno no adhiere, sino que termina certificando su sistema de su organización, un sistema de gestión de calidad con ISO 9001, que es uno de los más extendidos internacionalmente, pero por el tipo de organización podría yo tener una norma específica. Por ejemplo, las terminales automotrices, los autopartistas, tienen una norma específica de sistema de gestión para las autopartistas. Los entes de evaluación de conformidad, que ya vamos a ver qué son, pero por ejemplo, los laboratorios de ensayo, tienen una norma de sistema de gestión específica para los laboratorios de ensayo. Entonces, más que tomar la 9001, que es genérica para cualquier cosa, y si hubiera una norma específica para el tipo de actividad que yo hago, y yo apuntaría a certificar la específica mía. ¿No te parece, Estefano? Entonces yo podría optar por esa. O podría hacer la 9001 y también la específica, pero no es gratis. No es gratis. El costo de la implementación, pero sobre todo el costo de la auditoría y la certificación, tiene un valor económico.
Y es significativo. ¿Mm? Lo que pasa es que a veces es un requisito para poder vender. Por ejemplo, estas normas de sistema de gestión para los autopartistas es un requisito que ponen las terminales para poder trabajar just in time con ellas. Es decir, que ellos tengan la tranquilidad que ustedes tienen un sistema confiable de gestión específico para autopartistas, si es una industria autopartista. ¿Entendés, Estefano? Bueno, ¿seguro? Si no te quedó claro, Sí, está claro. perfecto. Fantástico. Las alimenticias, por ejemplo, tienen una norma propia, como yo les decía. Creo que es la 22.000. Y entonces, si yo fuera de industria alimenticia, no haría la 9001, haría la de alimentos. Me parece que es mucho más útil. ¿Está bien? Y en alimentos hay, aparte de ISO, hay normas específicas, puntos críticos de control y buenas prácticas de manufactura, que son requisitos previos para que poder inscribir nuestro establecimiento industrial como un establecimiento con su registro para poder comercializar nuestro producto en todo el país. Son requisitos de la ADMAT. Se transformaron de normas voluntarias a normas obligatorias hoy. Las buenas prácticas de manufactura y los puntos críticos de control, también llamados POES. Después vamos a ver la diferencia entre norma de campo voluntario y norma de campo obligatorio. Estefano, porque también eso de que uno pueda decidir es cuando el campo es voluntario, ¿no? Por ejemplo, si uno fabrica un alimento, no puede decidir no darle bolilla al Código Alimentario Nacional. Ahí no tiene opción para elegir. Y en vez de usar el Código Alimentario argentino, voy a usar el chino, el taiwanés. No, no puedo hacer eso. Porque eso está obligado por una ley, que tengo que cumplir con ese código. ¿Te das cuenta? Ahí no tengo la posibilidad de optar. Cuando es voluntario, sí, ya lo vamos a ver después en detalle la diferencia. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, me comprometo a resolver el problema del aula virtual lo antes posible y a informarles para que puedan tener acceso. Así ya ven por lo menos el programa y pueden empezar a ver las presentaciones en PowerPoint y los apuntes y las guías de práctica. ¿Ok? Buenas noches entonces a todos y nos vemos la semana que viene. El mismo link. Buenas noches. 6 de la Buenas tarde, noches. el mismo link. Bueno. ¿Romina?